Arif, ok, Fares. Ah, Ángel, ok, Ángel. Samael, sí, ¿verdad? Ahí está. Ok. Pasemos a la acción, como dicen. Ok, para el día de hoy voy a explicar otro ejercicio, ¿verdad? Que viene a ampliar el alto catálogo de ejercicios que les he resuelto. Y vamos a ver, verifique la identidad. Y la identidad es 1 más seno de x. Vayan copiando, ¿verdad? Sobre coseno de x. Más coseno de x sobre 1 más seno. Igual a 2 secante de x. Sí. Bien. Para tener mayor enfoque, hagamos un zoom por acá. Y observemos. Primer paso, jóvenes, no olviden, siempre que estamos resolviendo, verificando estas identidades, es copiar el lado más compuesto o el lado más difícil, más complejo, para pasar de ahí a simplificarlo, ¿verdad? Es más fácil hacer eso que lo contrario. Entonces, 1 más seno de x sobre coseno de x. Sí, más 1 más seno de x. Y esto dividiendo al coseno de x. Entonces, ok, según las recomendaciones que siempre les he estado dando mientras les resuelvo estas identidades, ¿con qué les digo que empezamos siempre? A ver. ¿Qué podríamos llegar a utilizar o empezar haciendo qué? Observen la expresión. Ok, esto en azul. ¿Qué podríamos llegar a utilizar? ¿Se pueden llegar a utilizar identidades? Les pregunto yo. ¿Sí o no? ¿Hay alguna identidad visible? Bueno, entonces, o podríamos hacer alguna operación matemática. Una de las 4 operaciones básicas. ¿Qué se le viene en mente? ¿Nada? Ok. Entonces, fíjense bien. Siempre les digo, a ver, multiplicar. Ok, gracias, Elian. Ok, observen. Tenemos 1 más seno y tenemos coseno por acá y 1 más seno por acá. Y aparte tenemos la suma. ¿Sí? Entonces, en cuanto a identidades, para este ejercicio en específico, no se pueden llegar a utilizar debido a que ya tenemos todo en términos de seno y coseno, ¿sí?
O sea, no hay un secante, no hay un cosecante, no hay un tangente, no hay un cotangente como para aplicar una inversa. Tampoco tenemos algo elevado al cuadrado como para decir, hey, utilicemos una pitagórica. Entonces, para este ejercicio, aplicar identidades en este momento no es posible, ¿sí? Ahora, dice Elian, multiplicar. Entonces, casi, ¿verdad? Casi, como no tenemos identidades, tenemos que resolver operaciones. En este caso, la operación más inmediata es la suma. Está escrito acá. Entonces, ¿qué tipo de suma vamos a aplicar? Vamos a aplicar una suma de, ¿cómo que se llama? De fracciones de distinto denominador, porque aquí tenemos coseno y aquí tenemos 1 más seno, entonces distinto denominador. Okay. Entonces multiplicamos primer numerador por segundo denominador. ¿Cuánto nos queda? Vamos a escribir 1 más seno del ángulo. Ahora, observen, tenemos 1 más seno aquí y 1 más seno acá. Entonces, si yo les pregunto cuánto es ese producto, entonces posiblemente se me queden ahorita callados. ¿Okay? Entonces, les pregunto lo siguiente, ¿cuánto es coseno por coseno? A ver, ¿cuánto es coseno por coseno? ¿Nadie? Ok, entonces, Coseno cuadrado. ajá, muy bien, gracias Joseph. Entonces, ¿cómo es coseno? ¿Por qué es coseno cuadrado? Porque estamos multiplicando coseno por sí mismo. Entonces, lo mismo acá, como tenemos 1 más seno por 1 más seno, entonces lo que tenemos que hacer es agregarle paréntesis y un exponente cuadrado. ¿Qué significa? Que esto se va a multiplicar por sí mismo. Ahora, más, ¿sí? Porque se está sumando. Y ahora vamos a multiplicar cruzado coseno por coseno, que ya dijimos que es coseno cuadrado. Venimos nosotros, decimos coseno cuadrado del ángulo. En este caso estamos utilizando la X. Bien. Dividido por los dos denominadores. Que sería coseno por 1 más seno. Bien. Entonces, ¿cómo nos queda escrito eso? En este caso no lo vamos a multiplicar directo porque lo que obtenemos es coseno por una coseno y coseno por seno por coseno. Entonces solo va a quedar escrito. ¿Okay? De nuevo, hay momentos donde se puede multiplicar, pero, y este es uno de ellos, pero por cuestión de que no llegamos a nada interesante con esa multiplicación, entonces solamente lo vamos a escribir. Entonces, coseno por 1 más seno del ángulo. Cerramos paréntesis y nos quedamos acá. ¿Entendimos esa parte? ¿Sí o no? Bien. Entonces, primero multiplicación, perdón, suma de fracciones de distinto denominador. Ahora, el siguiente paso, jóvenes, no es algo que yo voy a esperar de que ustedes me lo resuelvan. El siguiente paso, vaya, por un lado, en teoría podríamos llegar a utilizar una trigonométrica acá porque tenemos coseno cuadrado. Eso es bueno. Pero tenemos esta potencia pendiente, ¿verdad? De multiplicar 1 más seno de x por 1 más seno de x. Pero no es algo que vamos a desarrollar en clase, nos tomaría demasiados pasos hacerlo a la vez. Entonces vamos a utilizar una pequeña fórmula para este caso que es, nos va a dar 1, fíjense bien, porque en este caso, como estamos elevando al cuadrado, 1 por 1 nos da 1 al cuadrado, o sea, 1. Entonces, más, luego la fórmula nos dice aplicar un 2, ok, escribir 2 veces
el primer elemento que viene siendo 1. Cerramos paréntesis, multiplicado por el segundo elemento que viene siendo seno. Por seno del ángulo. Y finalizamos con este seno elevado al cuadrado. Más seno elevado al cuadrado. Sí. Ahora, antes de proseguir, entonces les voy a explicar qué pasó acá. Porque es algo que no... ok, perdón. Ahora, y en el caso del más coseno, que ya estaba ahí, solo se copia. O sea, tomamos esto tal y como está. Le damos copiar, pegar. Y lo ponemos a la par del seno. ¿Okay? Acá. Quedó muy separado este coseno. Okay. El coseno solo se copia para efectos de este ejercicio. Entonces, ¿de dónde sale estos tres primeros términos que hicimos? Ok, observen, cuando nosotros tenemos un binomio de la forma A más B, o como teníamos acá, ¿verdad? 1 más seno. Esto va a ser igual, ¿verdad? Al primer término, o sea, A elevado al cuadrado más 2 veces A por B más B elevado al cuadrado. Entonces, comparemos con lo que teníamos anteriormente. A viene siendo 1. Entonces, vamos a decir, esto es igual a 1 elevado al cuadrado, o sea, 1. Luego, más 2 veces A, más 2 veces A, que es 1, multiplicado por B, que en este caso es seno de X. Entonces, 1 por seno de X. Más B elevado al cuadrado, que como B es seno, entonces seno elevado al cuadrado es seno al cuadrado. Sí. Y al denominador solo se copia, dice acá. Ya el denominador, como no estamos haciendo nada con el denominador, solo lo vamos a copiar. Copiar y pegar. No. A ver, ¿qué pasó aquí? Control C, control V. Ahí está. Entonces, fíjense bien, colocamos el coseno más seno por acá. Y ampliamos esta línea hasta aquí al final. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Multiplicar esto de aquí. Se copia el coseno cuadrado de X y se copia el denominador. Coseno por 1 más seno de X. Ahora, observen el numerador. ¿Okay? Entonces, ¿qué figura o qué frase o qué ven ustedes ahí que han visto antes en ejercicios pasados, que se les hace familiar dentro de este ejercicio? Okay, observen la pantalla, dentro de lo que está escrito, ¿qué se les hace conocido ahí? Jóvenes, si ustedes no participan, ustedes no aprenden, ¿ok? Observen qué se les hace conocido, qué figura que ya hemos utilizado hasta el momento está escrita en este último paso. A ver si alguien se anima. Ok, ahí veo un mensaje. Eso, ok, muy bien. Lo que ustedes observan aquí común, ¿verdad? De nuevo, jóvenes, algo que siempre tienen que buscar es algo de este estilo, ¿ok? Seno más coseno. Entonces, ¿dónde hemos visto ese seno más coseno? ¿En las que? Fíjense bien, vamos a copiar todo tal y como está. ¿Okay? ¿En qué consiste el paso? En tomar lo conocido y sustituirlo por su equivalente. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos seno más coseno,
seno más coseno. Esto es igual a ¿cuánto? A ver. A 1. Esto es igual a 1. ¿Okay? Entonces, esta parte que nosotros seleccionamos hace ahorita seleccioné, ¿verdad? Entonces lo podemos quitar. ¿Okay? Porque todo esto tiene otro valor. Lo eliminamos y decimos que vale 1. Entonces, en vez de escribir seno cuadrado más coseno cuadrado, vamos a escribir 1. O sea, sobre la misma expresión, ¿verdad? Se borra esto, se pone el 1. Vamos a hacer un poco más pequeña la línea esta de división y mover un poco al lado izquierdo el denominador. ¿Entendimos esto que hice? Ok, hay otro cambio que hay que hacer, perdonen. Entonces, ven este 1. Como es 2 por 1, 2. Se elimina el 1 y se mueve el seno más 1. Entonces nos queda 2 seno de x más 1. ¿Sí? Ahora, de nuevo, observen cuidadosamente. ¿Tendremos alguna figura familiar en lo que tenemos escrito o tenemos que pasar a algo diferente? Dentro de lo que tenemos escrito, ¿habrá alguna figura familiar o pasamos a hacer operaciones? A ver, todavía nada. Ok, entonces, aquí, a ver, ¿qué me escriben por ahí? Está bien, dele. Muy bien. Entonces, observen esto. Volvimos un poco a la situación del principio. Tenemos 1 más 2 seno de x más 1 dividido por coseno por 1 más seno de x. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en un inicio? O sea, en el inicio ya teníamos solamente la suma, pero con respecto al entorno, ¿verdad? Sobre las fracciones no podíamos aplicar ninguna identidad. Entonces nos quedamos trabados. ¿Qué procedió a hacer? Una suma. Entonces les pregunto yo ahora, teniendo eso de acá, ¿podríamos llegar a realizar una suma? Observen. ¿Qué podríamos llegar a sumar, restar o multiplicar o dividir? Bien. Ahora, vaya. Cuando le hice esta misma pregunta a los otros dos cursos, yo les pregunté, ¿qué operación podremos llegar a realizar? Entonces, creo que hasta el alumno más descuidado, por así decirlo, de otras secciones respondieron algo, pero respondieron. Y así se logra aprender. Entonces me dijeron, profe, sumar 1 más 2, porque está escrito acá. Entonces les digo, ok, está incorrecto, está incorrecto, y les voy a explicar por qué. En este caso tenemos el 2 que está siendo sumado con el 1, pero a la par del 2 en su lado derecho tenemos un punto que nos dice que se está multiplicando. Entonces 2 por seno de x. Y en el caso de una multiplicación y una suma, usualmente resolvemos primero las multiplicaciones. El detalle es que este 2 con el seno es un solo elemento. Entonces usted no puede sumar 1 más 2 seno. ¿Sí? Entonces, si no podemos sumar 1 más 2 seno de x, ¿qué otra operación nos queda por resolver? A ver si se animan. Ok, entonces, como no quieren responder, entonces aquí tenemos 1 más 1, ¿sí? Bien difícil, ¿verdad? Decimos nosotros que 1 más 1 nos va a dar ¿cuánto? 2. En este caso, todo se va a copiar, ¿verdad? Se copia toda la expresión tal y como está, con la única diferencia que este más 1 ya lo sumamos
Y 1 más 1 nos da 2. Okay. Hicimos nosotros 2. Sí. Bien. Ahora, de nuevo, con la expresión aquí escrita, 2 más 2 seno de x sobre coseno de x por 1 más seno de x. Entonces, comparen el numerador y el denominador y díganme qué expresiones se parecen. Y de nuevo, se parecen, no que sean iguales. ¿Qué expresiones se parecen de lo que tenemos en el numerador y en el denominador? A ver. ¿Nadie? Ok. Entonces, quiero que observen el numerador. Tenemos 2 más 2 seno. Ok. Por ahí va, Arif. Ok, por ahí va. Tenemos 2 más 2 seno. Y en el denominador tenemos 1 más seno. Entonces, ¿en qué se parecen? Que tenemos un número sumado al seno acá y aquí tenemos otro número sumado al seno. Entonces, ¿en qué se diferencian? Que el número aquí es 2 y aquí tenemos sumado por 2, ¿verdad? Y abajo tenemos 1 más el seno. Pero aquí también hay otro 1, ¿sí? Solo que usualmente no se escribe, hay un seno, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que se va a hacer? Se aplica algo de octavo curso de nuevo, ahora decimos 2, ¿ok? Y 2, que son estos dos denominados, estos dos coeficientes. Y decimos, ¿qué tienen estos dos? Tienen mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Entonces, aquí así podría copiar, pero vamos a hacer una modificación al numerador. Entonces, como lo que le quitamos o lo que le dividimos fue 2, entonces vamos a escribir el 2 afuera. Vamos a abrir paréntesis aquí. Y vamos a decir, el primer 2, ¿en qué se convirtió? A ver, ¿quién me responde? ¿El 2 en quién se convirtió? En 1. ¿Okay? Se convierte en 1 más. ¿Okay? El segundo 2 en que se convirtió, también se convirtió en un 1. Pero como este 2 tiene el seno, ese 1 ya no es necesario escribirlo. Entonces vamos a decir 1 más seno de x. Cerramos paréntesis y copiamos todo el denominador. ¿Okay? Tomamos todo el denominador y lo vamos a copiar acá arriba. Copiar, pegar. Y nos queda esta expresión, 2 multiplicado por 1 más seno de x. ¿Cómo sabemos que estamos en lo correcto? Porque 2 por 1, 2. Y 2 por seno, 2 seno. ¿Sí? Ahora, pregunta para todos. Ok, esto ya no creo que sea tan difícil. ¿Qué se repite en el numerador y en el denominador? 1 más seno. 1 más seno. Entonces, como se repite, y ahora fíjense bien la diferencia. Ahora, este 2 que está fuera del paréntesis tiene mayor fuerza que la suma que está acá, ¿sí? Entonces, igual que acá, esta multiplicación tiene más fuerza que la suma que tenemos acá. Entonces decimos nosotros, ok, vamos a tomar ese 1 más seno y lo vamos a cancelar con el que está abajo. Okay. Este se cancela con este otro. Okay. ¿Qué nos queda ahora que hemos cancelado el 1 más seno en ambas partes? ¿Qué nos queda? A ver. Okay, ahí me escriben, aunque sea en el chat. Ok, casi. O sea, es 2 sobre, ok. Es 2 sobre coseno del ángulo. Sí.
¿Estamos bien? Aquí solamente quitamos el 1 más seno. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, fíjense bien, quiero que ustedes hagan un siguiente paso. El siguiente paso va a ser copiar el 2. ¿Okay? Eso van ustedes, ¿verdad? O sea, o acá abajo, de hecho. A mí ya se me acabó el espacio acá abajo. Entonces van a poner 2 y van a hacer la siguiente modificación que yo voy a hacer. Fíjense bien. Primeramente, esta raya de división la vamos a reducir, que no cubra hasta el 2, ¿sí? Y el coseno también lo vamos a mover. Entonces, lo que van a agregar ustedes, que yo no voy a escribir, es esto que estoy haciendo ahorita. Es 2 por, ¿verdad? Ok, 2 por, o sea, como la fracción no puede quedar sin numerador. Entonces, 2 por 1, porque 2 por 1 era el mismo 2 que teníamos anteriormente. 2 por 1 sobre coseno. ¿Sí? Pregunta, ¿qué podemos aplicar acá escrito de esta forma? ¿Qué podemos llegar a utilizar? Observen. ¿Alguien que haya escrito? Ok. Pista. Ok, pista. Cuando ya tenemos 1 sobre coseno, entonces observemos a lo que queremos llegar. O sea, tenemos 2 sobre 1 sobre coseno. Casi. No, ok, fíjense bien. Aquí vamos a utilizar las recíprocas, ¿sí? Sabemos que el 1 sobre coseno es igual a secante, que es a lo que queremos llegar para este ejercicio. Entonces, por aquí a un ladito vamos a poner que secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno. ¿Sí? Entonces, básicamente se copia, o sea, para que entiendan cómo es esa mecánica del uso de las identidades, ok, colocamos el 2, o sea, básicamente escribimos la misma expresión, solo que en este momento, en vez de escribir 1 sobre coseno, ya no lo vamos a escribir, vamos a escribir el lado izquierdo de esta igualdad, que es secante de x. Copiamos, pegamos y movemos hasta acá. El puntito lo ponemos acá arriba. Y hoy sí llegamos a la respuesta que nos está pidiendo el ejercicio. Bien. Entonces nos queda esta expresión de acá. 2 secante de x. ¿De dónde partimos? Partimos de esta otra de acá, ¿verdad? 1 más seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre 1 más seno de x. Ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre este ejercicio, jóvenes? ¿Algo que quieran que les reexplique a mayor profundidad? ¿Seguros que no quieren? Ok, entonces, ¿quiénes entraron tarde? Mientras piensan un poco el ejercicio, ¿quiénes entraron algo tarde en la clase? Volverlo a explicar. Yo no entendí mucho. Ok, muy bien, Andrea. No hay problema, solo que tenemos poquito tiempo. Fíjese bien. Primer paso, Andrea. Como no se pueden aplicar identidades trigonométricas para esta primera expresión, porque son senos y cosenos, y tampoco tenemos exponentes al cuadrado, nosotros hacemos la suma de fracciones de distinto denominador. Multiplicamos 1 más seno por 1 más seno, obteniendo 1 más seno elevado al cuadrado, porque ambos son el mismo elemento, ¿sí? Más coseno por coseno nos da coseno cuadrado por la misma razón, o sea, coseno por coseno, coseno cuadrado.
Y se divide por el producto de los denominadores. Coseno por 1 más seno. Paso 1. Paso 2 es un paso que de nuevo les recuerdo, esto no es algo que hayamos visto. O sea, se mira en octavo, pero pocos de ustedes lo van a recordar. Es un producto notable. Se resuelve de esta forma, ¿verdad? Tenemos una a más b al cuadrado. A es 1, b es igual a seno al cuadrado. Donde aparece a, escribimos 1. Más 2ab, ¿verdad? AB, seno es b, más b al cuadrado, o sea, seno al cuadrado. Y este otro coseno solo se copia y el denominador también solo se copia. Se multiplica 2 por 1, 2. Y como identificamos seno más coseno y ambos elevados al cuadrado, decimos, ok, identidad trigonométrica, hoy sí ya podemos utilizarlo, ¿verdad? Seno más coseno es igual a 1 y se cambia el seno más coseno por un 1, ¿sí? Y se multiplica el 2 por 1, 2, ¿sí? Se copia el resto. Con esta expresión que obtuvimos acá, entonces decimos nosotros 1 más 2 seno de x más 1. Entonces nosotros sumamos 1 más 1, 2. El 2 seno de x solo se copia y el denominador también solo se copia. Luego se factoriza, se saca mitad a ambos términos. Vean, mitad es 2, mitad de 2, 1. Y mitad de 2 seno es solamente seno. Se copia todo el denominador acá abajo. Entonces decimos nosotros, ok, ya con esta expresión escrita acá, decimos nosotros, 1 más seno se cancela con el 1 más seno de abajo, obteniendo solamente 2 sobre coseno, y después lo separamos, ¿verdad? 2 por 1 sobre coseno. 1 sobre coseno es secante y obtenemos nuestra respuesta. Ok, sé que es bien rápido, pero es con lo que puedo hacer con el poco tiempo que nos queda. Mañana me pueden seguir preguntando. Okay. Nos vemos, jóvenes. Sigan estudiando. Tengan un bonito día.